Bienvenidos a esta sesión de física aplicada a la ingeniería informática, donde abordaremos los fundamentos de física de los condensadores y capacitores. A lo largo de esta presentación, analizaremos en detalle el concepto de capacidad eléctrica, el comportamiento del campo electroestático y el funcionamiento de las placas planoparalelas. Además, estudiaremos el impacto que tienen los materiales dieléctricos como herramienta clave para optimizar el almacenamiento de energía en los microprocesadores modernos. Para comprender el papel de estos componentes de manera intuitiva, utilizaremos la analogía de un contenedor o mochila de almacenamiento. Les invito a acompañarme en este análisis técnico y a profundizar en los principios físicos que hacen posible el desarrollo del hardware actual. ¡Comenzamos! Para comprender la física de los capacitores, consideremos un concepto básico de la vida cotidiana. Todos sabemos qué ocurre cuando intentamos introducir demasiados elementos dentro de una mochila pequeña. El contenedor se satura y se sobrecarga. Un espacio reducido almacena poco, mientras que una maleta de gran volumen ofrece un margen mucho mayor. Este mismo principio rige el comportamiento de los componentes electrónicos. Un condensador actúa bajo esta misma lógica de almacenamiento, reteniendo energía eléctrica. Es el elemento responsable de suministrar altas demandas de energía de manera fulminante, tal como ocurre en el flash de una cámara fotográfica o en la estabilización de corriente que requiere una batería. Acumula el flujo eléctrico y lo libera de golpe en el instante exacto en que el sistema lo solicita. Definamos formalmente el dispositivo. Los condensadores, también denominados capacitores en la literatura técnica, se pueden describir conceptualmente como mochilas microscópicas integradas en las placas de circuito. Su función principal es almacenar electricidad y liberarla a gran velocidad cuando el sistema informático lo demanda. Es fundamental destacar una diferencia crítica respecto a las baterías convencionales. Los condensadores no generan energía por procesos químicos. Su papel es estrictamente la captación y la descarga ultrarrápida del flujo eléctrico existente. El proceso ocurre de forma casi instantánea, liberando la carga a velocidades cercanas a la de la luz. Debido a esta respuesta inmediata, se han convertido en componentes esenciales e insustituibles en la arquitectura de todo circuito electrónico moderno. Pasemos al análisis matemático que determina las propiedades de este componente. ¿Qué mide y cómo se calcula la capacidad eléctrica? La respuesta la encontramos en la relación fundamental del dispositivo. La propiedad principal es la capacidad, representada con la letra C, la cual mide cuánta electricidad es capaz de almacenar el condensador sin llegar a la ruptura dieléctrica. Su unidad de medida oficial es el faradio, representado por la letra F. Retomando la analogía, a mayor volumen de la maleta, más carga puede guardar el sistema. La segunda variable es la carga, denotada con la letra Q, que representa la cantidad neta de electrones acumulados y se mide en coulombios. Finalmente, la quinta representa el voltaje, que equivale a la presión o fuerza eléctrica que empuja y confina a esos electrones dentro del espacio del componente. Profundicemos en el desglose de las variables, aplicando nuestras analogías físicas al comportamiento del hardware. La variable Q cuantifica la población de electrones expresada en coulombios, determinando cuánta electricidad admite el condensador en un momento dado. Por su parte, el voltaje V representa la diferencia de potencial, es decir, la fuerza electromotriz encargada de empujar las cargas hacia el interior de las estructuras conductoras. Si visualizamos una maleta llena de ropa, cuantas más prendas, representadas por la carga Q, intentemos introducir, mayor será la fuerza de compresión mecánica, equivalente al voltaje V, que deberemos ejercer para lograr cerrarla. En este escenario, la capacidad C define matemáticamente el límite físico y el volumen geométrico del contenedor que estamos utilizando. Para entender cómo se logra este almacenamiento, debemos examinar la estructura interna del dispositivo, la cual responde geométricamente a lo que podemos denominar un sándwich eléctrico. En primer lugar, disponemos de dos placas metálicas enfrentadas que actúan como elementos conductores, encargados de acumular cargas eléctricas de signo opuesto en cada una de sus caras. En segundo lugar, encontramos el espacio entre las placas, una separación física crucial donde se manifiesta el campo eléctrico encargado de retener la energía en el espacio libre. Por último, la estructura incorpora un material aislante en su parte central. Este relleno dieléctrico tiene la misión fundamental de mantener separadas ambas placas conductoras, impidiendo de forma absoluta el paso directo de la corriente o cortocircuito entre ellas. Analicemos ahora la dinámica de cargas positivas y negativas que se desata al conectar el condensador a una fuente de alimentación externa como una batería. En la placa positiva, se produce una acumulación de carga debido a que los electrones libres son atraídos con fuerza hacia el polo positivo de la batería, dejando a este conductor con un déficit severo de electrones. De manera simultánea,
En la placa negativa ocurre el proceso inverso. La batería empuja un exceso de electrones hacia su superficie, generando una concentración de carga negativa acumulada. Como resultado de este desequilibrio térmico y eléctrico entre ambas placas enfrentadas, nace un campo eléctrico interno y direccional en el espacio intermedio que mantiene el sistema en un estado de equilibrio electroestático permanente. Un aspecto técnico crítico que todo ingeniero informático debe dominar es donde reside realmente la energía. Cuando el condensador se carga por completo, el campo eléctrico intenso que se establece entre las dos placas metálicas actúa como una auténtica trampa de energía. Es un error común pensar que la energía se almacena en el metal de las placas. Físicamente, la energía reside en el espacio intermedio, confinada dentro del propio campo eléctrico. La ecuación matemática que gobierna este fenómeno determina que la energía U, medida en julios, es igual a un medio de la capacidad C por el voltaje V al cuadrado. Debido a que el voltaje influye de forma cuadrática, duplicar la tensión del circuito no duplica la energía almacenada, sino que la cuadruplica, convirtiendo el voltaje en la variable más determinante para amplificar la potencia del dispositivo. Observemos la representación gráfica de este impacto matemático. Al analizar la escala de almacenamiento, la relación cuadrática del voltaje se vuelve evidente. Si mantenemos la capacidad C de nuestro condensador completamente fija, pero modificamos la fuente de alimentación, el salto energético es masivo. Al aplicar una diferencia de potencial básica V, registramos un nivel de energía inicial. Sin embargo, al elevar el voltaje al doble de su valor, es decir, a 2V, el trabajo integrado y la energía electroestática crecen de inmediato por un factor de 4. Este comportamiento exponencial nos demuestra de forma analítica porque las variaciones de tensión en el diseño de fuentes de alimentación para ordenadores son críticamente vigiladas. El voltaje es la variable que manda en el rendimiento energético. Para concluir el análisis de la sesión, debemos plantear el gran reto histórico al que se enfrenta la electrónica digital, la miniaturización frente a la capacidad. La necesidad tecnológica actual exige diseñar dispositivos cada vez más compactos y densos, lo que requiere una mayor demanda de energía almacenada en espacios reducidos. Sin embargo, las leyes de la física nos imponen un límite estricto. Placas metálicas grandes equivalen a mayor capacidad, mientras que reducir el tamaño de las placas disminuye drásticamente la energía que podemos retener. Sin resolver esta contradicción geométrica, la existencia de los teléfonos inteligentes actuales sería físicamente imposible. ¿Cómo rompieron los ingenieros este límite de espacio? La solución de diseño óptima llegó gracias a las propiedades atómicas del material dieléctrico, un concepto avanzado que estudiaremos a continuación. Aquí es donde entra en juego el truco del dieléctrico, una solución de ingeniería basada en la selección de materiales aislantes específicos con propiedades físicas muy concretas. El primer elemento clásico es el vidrio, un material aislante tradicional caracterizado por su alta rigidez dieléctrica, lo que lo hace idóneo para su uso en capacitores de alta precisión y aplicaciones de alta tensión. En segundo lugar, disponemos de la cerámica, un material altamente estable y compacto, perfecto para el diseño de capacitores de alta frecuencia integrados en los microchips más avanzados. Por último, encontramos el plástico, un componente flexible y sumamente económico que permite la fabricación de capacitores delgados, diseñados específicamente para optimizar el espacio en dispositivos electrónicos portátiles. Analicemos ahora el mecanismo físico exacto que permite al dieléctrico multiplicar la capacidad del dispositivo, logrando almacenar más carga en el mismo tamaño físico. Al insertar un material dieléctrico entre las placas conductoras, el campo eléctrico externo provoca que las moléculas del aislante se polaricen, generando un campo eléctrico interno orientado en sentido opuesto al original. Este fenómeno debilita el campo eléctrico neto entre las placas, permitiendo que la batería inyecte una cantidad de carga significativamente mayor sin necesidad de elevar el voltaje aplicado. El resultado analítico es claro. Al aumentar la carga Q manteniendo el mismo voltaje V, la relación matemática determina que la capacidad C se incrementa. De este modo, el sistema experimenta un aumento drástico en su capacidad de almacenamiento sin alterar las dimensiones físicas del condensador. Este avance físico tiene un impacto tecnológico fundamental en la industria actual. Sin las propiedades atómicas de los materiales dieléctricos, el proceso de miniaturización electrónica que define nuestra era simplemente no habría sido posible. El uso de dieléctricos avanzados es lo que permite que los condensadores modernos mantengan dimensiones microscópicas sin sacrificar su potencia energética, convirtiéndose en el núcleo de la infraestructura de los microchips y procesadores que ejecutan nuestros sistemas informáticos. Asimismo, su presencia es vital en la fabricación de placas base, tarjetas gráficas de alto rendimiento, ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes y dispositivos ponibles. Su desarrollo es la clave para la compresión del hardware actual.
A modo de síntesis, repasemos los 3 grandes secretos que gobiernan la física de los condensadores y que todo ingeniero informático debe integrar en su formación. El primer secreto es la capacidad, la propiedad fundamental que determina la cantidad de electricidad que el componente puede almacenar, cuyo valor analítico se mide en faradios y se rige por la ecuación C es igual a Q partido por V. El segundo secreto es el sándwich eléctrico, la arquitectura básica del dispositivo que emplea 2 placas metálicas conductoras separadas por un espacio donde las cargas opuestas quedan confinadas, generando el campo eléctrico. El tercer secreto es el truco del dieléctrico, el uso de un aislante intermedio que debilita el campo interno para multiplicar la capacidad de almacenamiento sin incrementar el volumen físico. Llegando al final de nuestro análisis, es momento de una reflexión y motivación sobre el poder de comprender el mundo subatómico. Ahora conocen con precisión matemática el secreto físico de cómo atrapar un rayo y confinarlo dentro de una pequeña caja de silicio. Cada capacitor integrado en su smartphone, en los servidores de un centro de datos o en cualquier circuito integrado que les rodea, resguarda un principio físico que ustedes ya dominan. La ingeniería informática requiere comprender el software, pero también el hardware que lo sustenta. Les animo a seguir explorando la estrecha relación entre la física y las ciencias de la computación, porque el universo subatómico es el verdadero motor de la revolución tecnológica. Como próximos pasos en su formación científica y académica, les invito a continuar expandiendo este conocimiento y a compartirlo con su comunidad de estudiantes y profesionales. El estudio de los componentes pasivos es solo el primer escalón. En nuestra próxima sesión académica, daremos el salto hacia el electromagnetismo, analizando la física de los imanes, las fuerzas generadas por las cargas en movimiento y cómo estos principios se aplican directamente en el diseño de memorias magnéticas y discos duros para sistemas informáticos. Únanse a la comunidad de la asignatura, aporten sus conclusiones y manténganse atentos a las próximas sesiones técnicas. Con esto concluimos el estudio de los fundamentos físicos de los capacitores. Esperamos que esta exploración analítica por el fascinante universo de los condensadores haya encendido su curiosidad científica y les brinde una base sólida para el diseño de hardware. Les animo a seguir investigando, a plantear sus dudas en el foro de la asignatura y a continuar expandiendo sus competencias como futuros ingenieros informáticos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión académica.